Listo. Entonces, autoridad y provisión. Vamos a ver hoy desde Marcos 7:1 a Marcos 8:10. Listo. Vamos a leer parte por parte. Voy a comenzar yo con los primeros 4 versículos. ¿Listo? Claro. Entonces, Marcos 7, lo que contamina al hombre. Los fariseos y algunos de los escribas de los fariseos que habían venido a Jerusalén se reunieron alrededor de él, de Jesús, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. ¿Qué les llama la atención de este texto? Que tiene que ver de importante que se lavaron las manos, ¿no? Esa es una pregunta, es algo muy importante. Venga, ¿por qué le están dando tanto peso a que si se lavan las manos o no se lavan las manos? Excelente, Pasando. Además, excelente. en este caso, ¿quiénes eran los discípulos de Jesús? Pues Claro, porque dice eso, que es. no se lavaron las manos para comer el pan, pero dice que los fariseos y los judíos, que, que era obligatoriamente que se las lavaran. Excelente. ¿Quiénes eran los discípulos? Sí, Listo. Entonces nosotros ya vemos en Marcos que cuando hace referencia a los 12, normalmente dice que los 12. Los dos. Pero también vemos que el grupo de los discípulos Es más amplio. es más amplio que los 12. Y ahí dice que algunos, no todos. Entonces, Jesús está con los discípulos de él, pero llegan ¿quiénes? Los fariseos y algunos de los escribas. Entonces esos discípulos hacen parte, son los 12 y otros más también, creería yo. ¿Qué les parece? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Esos discípulos son los 12 y otros también, otras personas. Sí, Los nosotros los 12, dos. los Ah, sí, 12 sí. y otras personas. Ahora, ¿quiénes estaban comiendo con manos inmundas? Algunos de los discípulos. No todos. Algunos. Ese es un punto interesante a notar. Habían unos discípulos que sí seguían la tradición de los ancianos y otros que no. ¿Y por qué están criticando a los fariseos? Porque no se Porque puede. ellos sí, porque los fariseos y los judíos sí, sí se las sí lavaban. eran pulcros Yo sé. con sus manos. Aseados. ¿Y por qué se usa esa expresión tan fuerte? Dice que manos inmundas. ¿Por qué es tan fuerte? ¿Por qué le dan tanta importancia? Como pregunta Salomón, ¿por qué le dan tanta importancia en lavarse las manos? Porque era parte de la tradición judía lavar muy bien las manos antes de consumir los alimentos, lavar las vasijas, lavar todo, pues eso era como parte del... No, sí, pero porque tienen que decirlo, es como que le pongan importancia de que si fue al baño o no fue al baño, pues eso es de cada quien, cada cuerpo, cada Pero quien por hace eso lo es que que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué en esa época pensaban así? Esa es la pregunta correcta. ¿Por qué en esa época los fariseos veían eso de esa forma? Y si no estoy mal, aún hoy en día los judíos lo ven así. Sí, Ángela tiene la respuesta. Gracias. Y es experta en ese tema. ¿Qué? De higiene. De higiene. Tengo entendido que en esa época, como no existía, o sea, digamos, elementos para aseo físico, entonces las personas, digámosle así, tenían la costumbre de que, pues yo vi un documental, los usos y costumbres de esa época. Entonces, con la mano derecha, espera, con la derecha No, no es por ahí. y con la izquierda. Se limpia. No, eso no era por ahí. No, no, Ah, bueno. no, no. No, no, no. Ya, se comía. Entonces, vean pues, eso nos ayuda a entender el contexto histórico, ¿listo? Entonces, esto aquí es un mandamiento del Antiguo Testamento. ¿Qué dice? Harás también una pila de bronce con su base de bronce para lavatorio. La colocarás entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran.
también cuando se acerquen al altar min- a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor. Ujú. Había un mandamiento en el Antiguo Testamento donde se tenían que levantar las manos, pero este mandamiento era ¿para quién? Para el pueblo judío. Para los sacerdotes. Ah, ya, sí. Vean el lenguaje. Mm. Altar, Aarón, Aarón que es el sumo. por decirlo así, el sumo sacerdote, El de donde lavatorio. viene el sacerdocio de Aarón. Entonces, ¿este era un mandamiento para quiénes? Los sacerdotes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué eso se extendió a los que no son sacerdotes? Entonces, aquí es donde es importante entender la historia. Después, por allá en el siglo I, siglos antes de Cristo, lo que hicieron los fariseos y los ancianos, que se llaman ahí la tradición, fue que ese mandamiento que era para los sacerdotes, con el fin, por decirlo así, de que la santidad se extendiera, se bajó a la mesa. Es decir, ya no era algo solo del altar, sino algo también que de la mesa cotidiana. Entonces, un mandamiento que originalmente era solo para sacerdotes, se reinterpretó para la mesa y entonces ya el que comía sin lavarse las manos tenía manos inmundas. O sea, ese era el pensamiento de ellos y por eso estaban acusando a algunos discípulos de Jesús. Eso ayuda más o menos a entender. Ellos, al no lavarse las manos, se volvían ritualmente impuros. ¿De acuerdo con qué? Con la tradición de los ancianos. Y podían morir. Sí, pero esto aquí es contexto, Ah, sí, sí. pues es diferente, pero sí, lo que pasa es que ellos tomaron esto, que era para los sacerdotes, y lo expandieron a la mesa. Listo. Entonces en la época ya esta práctica era común, porque ya se había extendido. Veamos aquí estos detalles, observando así la tradición de los ancianos. No dice ahí el texto que estaban observando la ley, no, estaban observando la tradición de los ancianos. Y dice otra, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento, tal. Entonces es punto importante para entender todo lo que está sucediendo. Vean aquí la imagen, listo. Ellos comiendo sin lavarse las manos. Bíblico. Pero esto es, Bíblico. o sea, esto es más profundo que higiene, esto es más profundo que, pues para ellos era más profundo que la higiene o algo como saludable, no. Ellos lo veían en el sentido de santidad, en el sentido de pureza, ¿sí? De como respeto. Respeto hacia el Señor. Exacto. Y ellos están parados porque no les dan nada. Están velando. No, Envidiosos. están observando. Entonces vean lo que sucede en el cielo. ¿Esos de atrás quiénes son? Orando. Estos son los fariseos y los escribas. Fariseos. ¿Que descendieron de dónde? Dato súper importante Jerusalén. históricamente hablando. Jerusalén era el centro principal del judaísmo. Allí, o sea, ciudades como Roma tenían judíos, pero no era por decirlo así como el lugar donde abundaban más. No, Jerusalén era el lugar principal. De los judíos. Listo. ¿Quién me ayuda, porfa? Del 5, el 5 nada más. ¿Quién me ayuda? ¡Ay! Erré. Ya sabe el truco. Sí, Entonces, derecha, arriba a la derecha. Sí, ¿cómo es? Arriba a la derecha, arriba. Ahí a la derecha. Abrir de nuevo. Ay, qué bien, gracias. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas? Algo que les llame la atención de esta pregunta. Que no conforme a la tradición. Es tradición de los ancianos. No le dicen por qué no andan conforme a la ley, no. Eso ya es A un la tema tradición de los de ancianos. tradición de los ancianos. ¿Sí? ¿Y quién quiere leer la respuesta de Jesús? Y él les dijo, bien, profetizó Isaías de vosotros hipócritas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí.
Dale. mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, Sigue, por favor. dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Perfecto, hagamos ahí una pausa. ¿Qué les llama la atención de esa respuesta de Jesús? Que eso que está de lo de las manos inmundas es un precepto del hombre, no es un mandato de Dios. Es correcto. Que, que honran honran al Señor, pero de manera física, más el corazón está lejos de Él. Ese es un punto muy interesante. Ellos aquí, con los labios, honraban a Dios. Externamente honraban a Dios. Pero el corazón estaba lejos de quién? De Dios. Listo. Aquí Jesús está citando el Antiguo Testamento. Así de Dios. Esto aquí es una cita del Antiguo Testamento. Entonces, porque él dice, él introduce así como está escrito y va y cita lo que está escrito. Sí. No es como si él estuviese leyendo esto en primera persona, no. Dato importante. Sí. Eso aquí viene de Isaías 29. Listo. Versículo 3. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honran con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Fuertes palabras, ¿no? Que a veces simplemente se repiten las cosas porque alguien nos lo enseñó, porque es tradición, pero lo más importante es que el corazón esté cerca de Dios. Es lo más importante. Entonces, aquí, algo más que les llame la atención. Pregunta importante. Esto que acaba de decir Jesús refuta directamente el no lavarse las manos. No, No. está hablando de las tradiciones. Todavía no ha hablado del tema de las manos, ¿No? porque eso es importante. Dejando el mandamiento de Dios, ¿será que lavarse las manos antes de comer viola algún mandamiento de Dios? No le entendí lo que dijo. Oh. El hecho de uno lavarse las manos antes de comer, ¿eso lo lleva a uno a incumplir algo de Dios? No. Voy a parar. Tenemos que tener eso en cuenta para ver cómo es que Jesús va a desarrollar el argumento. ¿Listo? Él todavía no ha tocado el tema específico de las manos. Él está primero construyendo y mostrando la diferencia entre lo que es un mandamiento y lo que es una tradición. Es como armar el rompecabezas al final. Exacto. Sí. ¿Algo más de estos versículos que quieran comentar? Claro, No, claro. Les dijo que eran unos hipócritas. ¿Y por qué la palabra hipocresía es bueno para describir esto que sucede acá? Y que no tienen que por qué juzgarlos por eso. No, No porque dicen una cosa y hacen otra. exacto. Eso. O sea, son Es que ahí está la hipocresía. hipocresía. Gente creándose las manos están limpios de corazón. Exacto, es eso. Entonces, leamos aquí, ¿quién me ayuda, porfa, del 9 al 13? También les decía astutamente, ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa mía con que pudieres beneficiarte, es Corbán. corbán, es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Entonces,
¿Qué analizan de este texto acá? Hay un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Honrar a padre y madre. Padre y madre. ¿Y cómo es que la tradición de, pues, que menciona aquí está violando el mandamiento? Entonces, ellos en la época tenían algo que se llamaba el corbán. Entonces, vamos a suponer, llegan los hijos y dicen, tenemos esta cantidad de dinero. Y le dicen a los papás, de este dinero que yo tengo, de la parte de la cual ustedes se pueden beneficiar, esto aquí es corbán. Sí, Y como es corbán, entonces, ¿qué? Ya los papás no se pueden beneficiar de esa plata. ¿Por qué? Porque al decir que es corbán, se está diciendo, esto es ofrenda a Dios. Entonces es una forma de cierta forma, separar el dinero supuestamente para una ofrenda a Dios y de esa forma las personas no las llevan a quiénes, a los papás. Ah, Ese es el punto claro. Como parte del dinero se vuelve corbán, entonces ese dinero ya no se lo dan a los padres. Entonces es de cierta forma como una tradición se usa para invalidar, para que la persona se pueda saltar un mandamiento. ¿Sí? Queda más o menos claro Sí. sí, está qué es lo claro. que quiere comunicar aquí Jesús. Sí, sí. Entonces estaban invalidando la palabra de Dios por la tradición de ustedes. Y dice, y hacen muchas cosas semejantes a esta. ¿Qué piensan de este texto? Les dio un muy buen ejemplo. Les dio un muy buen ejemplo. Porque entonces el que no quería honrar a padre y madre se justificaba detrás de qué? Del corbán. Y listo. Y ya. Entonces aquí les quería traer una pregunta y es una pregunta de reflexión. Una pregunta de reflexión que es una pregunta que por decirlo así hay que dejarla que haga efecto en nosotros. ¿Sí? No es una pregunta que uno pueda responder de forma inmediata o aquí en 10 minutos. No, es una pregunta que es bueno que resuene día tras día, día tras día, día tras día. Y que a veces esa pregunta nos puede hacer darnos cuenta de ciertas cosas que tal vez no nos damos cuenta. ¿Qué es cuál? ¿Qué tradiciones humanas o teologías heredadas se han vuelto sagradas para mí? Que hoy me están llevando a ignorar o Tan sagradas. incumplir, Se han vuelto tan sagradas para mí. se han vuelto tan sagradas para mí que hoy me están llevando a ignorar o incumplir la voluntad de Dios o el mandamiento de Dios. Esta es una pregunta que a la hora de analizarla puede abarcar muchas, 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 Muchas muchas, muchas cosas. cosas. Listo. Pero para eso también es importante entender, bueno, cuál es el mandamiento de Dios y qué otras tradiciones me están llevando a mí a incumplir ese mandamiento. ¿Listo? Pero eso ya. No, no. Es una pregunta individual para que se la lleven. Lo hacemos haciendo cada rato. ¿Listo? Es Sí. una pregunta muy profunda. Hay que detenerse a mirar cómo A estamos pensar. en estado. ¿Qué tradición moral? Y es donde hay que responder, bueno, ¿cuál es la ley de Dios? ¿O qué enseña qué es la voluntad de Dios? ¿Sí? Que eso ayuda pues a responder esta pregunta. Entonces, de esta partecita, preguntas, dudas, comentarios, ¿alguien quiere agregar algo? ¿Alguien no está de acuerdo con la interpretación? Muy claro está tomado. ¿Listo? Entonces, vamos con el 14, ¿les parece? Está bien. ¿Quién me ayuda, porfa, leyendo del 14 al 16?
Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todos lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Listo. Entonces, Muy sabio. ¿qué analizamos aquí? Que no los Esto interpreten. aquí no está diciendo que uno no se pueda contaminar por comer algo sucio, no. Recordemos que esto es en un contexto de qué? Espiritual. Santidad, Anciano. espiritual, pureza ritual. ¿Listo? Si no entendemos esto, vamos a terminar enseñándole a la gente, no se laven las manos y coman de cualquier forma. No, ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje. ¿Qué opinan de eso que dice aquí Jesús? Ojo, porque despuesito lo va a explicar. Pero especulemos un poquito sin especular tanto. ¿Qué interpretan de esto? Que uno no siempre debe contener la palabra de un hombre que no sabe o bueno, que no tiene pruebas como para desmentir que sí es verdad lo que dice. No, pero hablé claro. Más durito, Pues, Rey, más durito. No, pero ya, porque- mira el texto. Es interpretar este texto. Ay, siempre lo que digo es todo, No, no, dale, dale. No, estamos aprendiendo. Pues es que sí, literalmente siempre lo Tomás me dice que no, No, yo ahorita le dije que muy bueno lo que dijo ahorita. que Sí. estoy diciendo que uno no debe o sea, no debe oír las palabras de un hombre que no sabe o que uno como que él sabe que la persona lo puede contaminar. Por ejemplo, si alguien me dice, no puedes comer eso porque si no te vas a ir al infierno. ¿Es que acaso yo lo voy a creer? No, porque en ningún lado lo dice. Mm. Y eso sería lo que viene de afuera. Lo que viene de afuera no me puede contaminar. ¿Cierto? Es eso. Sí, Listo, yo más o menos la entendí. sí, sí, Sí. está buena. Es decir, si alguien viene con un mensaje malo, si alguien viene con un mensaje malo, el hecho de que yo escuche ese mensaje no significa que me va a contaminar a mí por dentro, ¿cierto? Más o menos como eso, ¿cierto? Depende del corazón que uno Depende de tenga. uno mismo. No es lo que recibo, no es lo que escucho. Sí, O sea, que lo que entra es por dentro que hace que se vuelva malo para ya luego salir. Pues yo, que al entrar en él pueda contaminarlo. Es decir, ya estando adentro, si entró estando en él, no lo puede contaminar. Pero dice, sino que lo que sale de adentro, es decir, O sea, es por lo que sale. No, entonces no sería tanto lo que escucho, sino lo que queda, lo que hablo. lo que digo, me puede contaminar. Dale. no, que, que digamos, cuando uno tiene, cuando uno está blindado, las cosas malas del mundo, pues viéndolo desde ese punto de vista de la santidad, lo malo no nos tiene por qué contaminar. Pues pienso que se refiere a eso. Y que- pienso que Sí, no puede dejarse uno llevar de todo lo que las personas digan, de todos los que quieren enredarlo a uno contaminar. para no Hubo un contaminar. dicho que dice que la lengua venenosa. La lengua, La lengua venenosa. sí, Sí, ¿sabe? ¿Cómo lo interpreto yo? De que no, o sea, así una persona me ofenda, ¿cierto? Me ofenda, me diga palabras soeces, me insulte, me agreda, pues que yo también tengo que hacer lo mismo. Entonces no me debo dejar no me debo dejar influenciar por por eso que digámosle, me están haciendo a mí, sino que yo tengo que responder con sabiduría. Pues está uno blindado, pero lo que yo entiendo ahí es que más daño le hace a uno el hecho de tener malas intenciones o malos pensamientos, que sale de adentro. sale de adentro. O sea, Listo, entonces, teniendo todo esto que hablamos en cuenta, ahora vamos a ver qué, la explicación de Jesús. Vean esto del 14 como digo, llamó a la multitud.
¿Y qué dice el 17? Cuando Jesús dejó a la multitud, Entonces la llamó, soltó partecita y después ¿qué? se alejó Dejó a la multitud y entró en casa. y entró en casa. Sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿Era qué? Una parábola. Una parábola. ¿Recuerdan qué es una parábola? Sí, sí, que se dicen las cosas de una manera Es un mensaje figurado. Difícil. difícil, pero el que tenga sed de conocimiento va a preguntar más sobre eso. Sí. El que realmente está interesado en el camino. Porque o sea, no, la parábola es como la cápsula, Mm, pero dentro de la parábola está contenido que un mensaje. un mensaje. Entonces vamos a analizar a ver qué dice Jesús. ¿Listo? Mm, Entonces, También los ustedes, discípulos le preguntaron. Vean la respuesta de Jesús. sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. También ustedes son tan faltos de entendimiento, les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. Listo. Hagamos aquí una pausa. ¿Qué analizamos de este pasaje aquí específicamente? Mm, ¿Qué analizamos? O sea, como quien dice, Hay algo muy interesante. Jesús primero está con la multitud y a la multitud les entrega la parábola. La parábola como en un enigma. Después pasa la multitud y está hablando con quiénes. con los discípulos. Y a los discípulos les revela qué. La parábola. Pero aquí hay algo que es relevante a nivel literario, a nivel nosotros como lector. ¿Quién más está ahí junto con los discípulos? Nosotros, como lectores. Ah, ya. Ah, ¿Sí? Es decir, la multitud no tiene la revelación de la parábola, pero los discípulos sí, y también ¿quiénes? Nosotros que estamos aquí leyendo. Esto es un detalle como interesante para analizar del texto. Entonces, aquí Jesús ya explica la parábola. De esta explicación, ¿ustedes qué entienden? Que lo que entra de afuera no contamina, ¿por qué? Que llegas al estómago. Porque llega al estómago y porque no llega al corazón. Y que lo que contamina es lo que sale de dónde? Del corazón. Del corazón. Sí. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que entender muy bien el contexto histórico y el contexto judío, donde los fariseos, ellos pensaban que lo que venía de afuera es lo que contaminaba. Entonces se protegían mucho de lo que venía de afuera, Pero lo físico, de lo físico. Por eso se lavan las manos. irse y todo lo demás. Por eso se lavan las manos. Por eso se lavan las manos. Y después vean lo que dice. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. ¿Eso quién lo dice? El Jesús. narrador. El narrador. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. Esto aquí ya es el narrador. Esto no se lo dijo Jesús a los discípulos. Eso se lo está diciendo el narrador a quiénes. A nosotros, o pues a su público, a su, ¿cómo? Al lector. Entonces son todos detalles súper importantes para anotar en el texto. O Y sea, que ahora, ya no había no habían alimentos prohibidos. entonces aquí esta afirmación es muy controversial para la época. ¿Por qué? Existían unos Porque, alimentos. porque de lo que se alimentaban, por ejemplo, los judíos en aquella época. En aquella época ellos no comían cerdo. Ujú. Un ejemplo. Y ese era como un marcador de identidad que dividía a los gentiles de los judíos. Entonces, los judíos, ellos comían cerdo. Y los judíos no comían cerdo y los gentiles sí comían cerdo. Pero aquí vemos esta
esta afirmación que es como unificadora, nos declara limpios todos los alimentos. Sigamos aquí con la explicación de la parábola. ¿Quién me ayuda con la lectura? 20. El 20 al 22. También decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Listo. Entonces aquí ya viene a decir de forma precisa qué es lo que realmente Contamina. contamina, ¿sí? Porque los fariseos en este momento están muy enfocados en lo externo, en lo externo, en lo externo, Ajá. pero eso está llevando el enfoque hacia dónde, A lo espiritual. hacia lo espiritual. ¿Les llama algo la atención de esto? De pronto el orden en el que se pone o algo así, antes de que sigamos. El orden en el cual están puestos. Que arranca con los malos Claro. pensamientos. Me imagino que los malos pensamientos es la raíz de todos esos males que siguen de ahí en adelante. Eso, a mí me pareció eso muy, muy llamativo, que colocó los malos pensamientos primero, porque el robo, antes del robo, hubo que un mal pensamiento. Antes de la fornicación hubo que un mal pensamiento. Entonces es bastante interesante eso. Es interesante que diga que es malo los pensamientos y no los actos, sino que de los pensamientos sale todo eso y que es importante, más que todos los pensamientos que las acciones. Exacto. Primero pone el pensamiento y después ya va a las acciones. Muy interesante En la cabeza del corazón. analizar eso. Coloca ahí el orgullo, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia. A ver, ¿qué es la calumnia? Decir algo, Hablar mal de alguien. Cosa que no es verdad. decir algo que no es cierto. Dar falso testimonio de Mentir en alguien, contra de alguien, sí. mentir en contra de alguien, dañar la reputación en base a cosas falsas. Mm, ¿Qué es, por ejemplo? el orgullo. No, eso es muy claro para todos, ok. Sí, el orgullo, arrogancia. Palabras ahí difíciles de pronto. Aquí hay un detalle interesante. Sensatez, que Aquí hay un detalle en la envidia. El griego original dice ojo maligno. Listo. Ojo maligno era una expresión que se usaba en la época para una persona que era envidiosa o que era como que tenía avaricia por el tema del dinero. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean en otras partes de la Biblia que dice si tu ojo es bueno, si tu ojo es malo, está haciendo referencia a esto, A la envidia. a la envidia, listo. Normalmente la gente lo ve como no, es sobre ver bien las cosas. No, 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 es en el contexto judío de la época, ese ojo maligno hace referencia a ese tema. Y hoy por hoy es uno de las dificultades más grandes, superar la envidia, porque las redes sociales fomentan mucho eso, sí. demostrar siempre la cara más linda, la cara más bonita, o el mejor Sí. estilo de vida para que los demás sientan envidia. Sí, exactamente. Entonces, ese es un punto de reflexión muy interesante, que hoy en día las redes sociales promueven mucho la envidia, infelizmente. Entonces, por aquí dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Y cuál es el punto aquí? Que esto aquí es un contexto de ¿qué? Tesoros en el cielo, no os hagáis tesoros en la tierra, ¿sí? Y después se lo encierra con ¿qué? Ninguno puede servir a los señores porque aborrecerá al uno y amar al otro. Pues si me a uno, me despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, esto aquí, a veces la gente lo saca de contexto pensando que es sobre tener perspectiva como positiva de las cosas, pero no. Estas expresiones de ojo bueno y ojo malo hacen referencia a ese contexto de envidia, a ese contexto de avaricia. ¿Listo? A mí, Ese es un cuando dice, detalle. porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos. Cuando dice corazón humano, ¿cómo está en el griego antes?
Pues me parece chévere eso porque dice que es desde el corazón, no es desde el pensamiento. De adentro del corazón. Qué interesante eso. O sea, viene de más atrás todavía. Revisémoslo. ¿Ese es qué versículo? 21. 22, 21. 21 exactamente. Sí, 21 exactamente. Porque Aquí estábamos en el 34, que no se me haya olvidado. Porque del interior, porque procedente del corazón de los hombres. ¿Y cuál es el punto? Como o sea, primero el que ya en esa corazón. época se hablaba del corazón para hacer referencia a los sentimientos y a lo que uno cargaba, ¿cierto? Pues a lo que uno puede emanar hacia a las demás personas. O sea, no sale de acá directamente. Asocian sentimientos y, sí, asocian sentimientos desde el corazón, pero no es visto desde esta parte, pues porque Sí. generalmente pues, de la parte psicológica se habla es como desde lo que uno tiene en la mente, pero no. Muy interesante eso, porque adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Es decir, la fuente final no es los malos pensamientos. Buen dato. No, pues, Antes de los malos pensamientos está ¿qué? Sentimiento. El corazón. Buen dato ese también. Tal vez con lo que comentamos ahorita, que era muy valioso, nos enfocamos mucho en que solo era el malo pensamiento, pero no, está el corazón. Muchas gracias, sí. Sí, Excelente. porque supuestamente en el corazón está el amor, ¿cierto? Es un significado de amor, del amor del Señor. Entonces, si en el corazón está el amor del Señor, ahí no podría habitar esos malos, o sea, no podrían salir esos malos pensamientos. El corazón. Amarás. De pronto conectarlo con el mandamiento, amarás al Señor con toda tu mente. De pronto Sí. conectarlo con Y eso. el prójimo, Pero eso ya es ir más allá como del texto, pero interpretativamente es plausible. Entonces, conectémoslo aquí con el mismo discurso. No comprenden que todo lo que de afuera entra, de afuera entra el hombre no lo puede contaminar porque no entra en su corazón. Y la comida no entra en el corazón. Ese es el punto que quiere defender Jesús. Sino que el corazón sale ¿qué? Lo malo. Entonces, aquí ya nos vuelve a hablar del corazón. De lo que sale del corazón es lo que realmente contamina. ¿Algo más para comentar de esto? si se conecta con ese Proverbio 4 el 23 ¿Qué dice? dice que de toda cosa guardada, Muy bueno para traer para reflexión. Proverbios 4. 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, El amor. porque de él emana la vida. Excelente. Entonces, no solamente el corazón sale lo que contamina al hombre, sino que también puede emanar ¿qué? La vida. sí, y si una persona le da un paro cardíaco, hasta ahí llegó. No, pero aquí no está hablando corazón en sentido biológico. Aquí no está hablando corazón en sentido biológico. Pues aquí salió algo, el corazón en el contexto bíblico representa el centro de la voluntad, emociones y Exacto. pensamientos. De él provienen las decisiones que definen el destino. No es a nivel biológico. Listo. Excelente. No, no, pero, Buena aclaración. pero chévere porque digámoslo así, o sea, desde esa época se habla que el corazón tiene como esa importancia, esa implicancia Sí, claro. en las decisiones de vida de cualquier persona. Entonces, por eso hablan Del centro de voluntad. Excelente. ¿Algo más de esta partecita? No. Bueno, aquí vemos algo muy interesante en ese texto que acabamos de leer. Y es que en el judaísmo de la época habían ciertas prácticas que los distinguían a ellos de los gentiles, de los paganos, de los que no eran judíos, ¿sí? De los que no eran puros, por decirlo así. Y una de esas cosas era que ellos, por un lado, no comían ciertos alimentos y ellos siempre antes de comer se lavaban las manos.
Pero lo que esto al comienzo quiere transmitir es como que se están abriendo las fronteras, se están abriendo las puertas en medio de esa división entre judíos y gentiles. Y después vamos a ver que sucede algo muy interesante, porque Jesús cruza a tierras gentiles. ¿Listo? Ya no es Galilea, ya no es ese contexto judío, sino que va afuera. ¿Listo? Entonces, ¿quién me ayuda, porfa, leyendo del 24 al 26? Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Perfecto. Para esto traje este mapa. Listo. Es muy bueno nosotros ubicarnos geográficamente. Jesús principalmente en esos primeros capítulos se movía en estas tierras de acá. Cafarnaúm. ¿Dónde está Jerusalén? ¿Dónde? Más abajo. No, Sí, ahí está. Jerusalén. Vean que los otros, los fariseos que leímos ahorita y escribas vinieron ¿de dónde? De Del norte. Jerusalén. Vinieron arriba, arriba. Del norte. Samaria, por esta región de Nazaret. Fenicia, vea. de Blanco. Galilea. ¿Y dónde estaba la mujer sirofenicia? En Tiro. En Tiro, véanlo acá, en esta región de Siria y Fenicia, es decir, Ciro, Fenicia. Entonces, aquí nos ubicamos geográficamente, de que Jesús cruza esta parte de acá y aquí ya está, por decirlo así, en palabras de la época, en tierras paganas. Eso es un dato muy interesante, porque el ungido judío, el Mesías judío, el Salvador judío, ya no solamente está en región de judíos, donde está la sinagoga, donde están los fariseos, sino que va. Y eso es relevante a la luz del contexto del capítulo, donde sucede esto de las manos, de los alimentos y todo. Entonces, ¿qué les llama aquí la atención de este texto? No quería que nadie lo supiera. Es manejar ese bajo perfil. Bajo perfil. ¿Qué más les llama la atención? Al estar en una tierra pagana, ¿por qué no pudo pasar inadvertido? Si a él nadie lo conocía, pues se supone que, o los rumores ya habían llegado por allá. Se supondría Que sí, que ya había llegado ese rumor. Y ya vimos en unos capítulos anteriores de Marcos que habían lugares donde la popularidad de Jesús había crecido mucho. Entonces, existe la posibilidad de que ya en esa otra tierra también. Que Buena sea- pregunta, buena pregunta. Sirofenicia hace referencia a esta región, Siria y Fenicia. Entonces, Ciro, Fenicia. Como decir Colombo venezolano. Es prácticamente. Ujú. no está en la frontera. Y se postró ante él, a sus pies, que le echara el demonio fuera de su hijo. Me asustó. ¿Algo más o seguimos? Seguimos. Vean pues esto que va a decir aquí Jesús, que es crucial. Y uno va a decir, uy, ¿por qué le dijo eso tan fuerte? Eso le iba a preguntar. Jesús, ¿quién lee? ¿Quién lee? Y Jesús le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Vean esa expresión. En este contexto narrativo, ¿quiénes serían los hijos? Los judíos. Es decir, primero las bendiciones son ¿para quién? A los judíos. Y él está llamando en este contexto
A los gentiles, Perrillos. perrillos. No es un lenguaje así amor y paz, ¿no? Es un lenguaje fuerte. Fuerte. Mejor dicho, nosotros somos perrillos. Pero vean lo que prácticamente Jesús está diciendo. Sí. Deja primero los hijos se sacien. Vean que Jesús dice primero. Pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces está colocando a los judíos en prioridad Ok. aquí en este contexto. Y esto aquí es muy relevante a la luz de Marcos completo, porque vemos Jesús teniendo confrontaciones fuertes con los mismos judíos. Pero aquí Jesús como que de cierta forma es como si fuese un equilibrio. A pesar de que Jesús está confrontando la tradición de los judíos, no se puede olvidar que Jesús vino primero por los judíos, Veo los de la calle, puros de la calle. primero por los de la casa, y los de la calle, ¿quiénes serían? Los perrillos. Los perrillos, los gentiles. Pero vean la respuesta de la mujer. Les pregunto, si a uno le responden así y lo llaman de perrillo, ¿uno qué responde? Ah, bueno. No. A mí me daría mucha rabia. ¿Cómo así que perrillo? Ah, Respete, pa. Sí. que respete. Claro, Perrillos Sí. como perrillos. Claro, obvio. Pues uno dentro de su Uno. el ego herido. Pero ojo con la respuesta de la mujer. ¿Quién la lee? De, Ay, dale micrófono. es cierto. Es que está- ¿Qué, Es quién cierto, responde? señor. ¿Cómo? Es cierto, señor. Sí. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. ¿Qué Bien. tal esa respuesta? Bien. También tenía oportunidad, ¿cierto? Hay esperanza. Y él Entonces, dijo, ¿cuál es la cuestión? La respuesta es muy astuta. Si los hijos tienen que comer primero, las migajas. denme entonces las sobras. Ajá. Esa es como la respuesta. Claro. Vean que la mujer no es como, ay, ¿por qué me insulta así? ¿Por qué me dijo perrillo? Esto, lo otro. Cristo quiso probar a ver si ella también estaba endemoniada. Estaba tranquilo. Pero era esa respuesta lo interesante. Es decir, la mujer reconoció, listo, Que no merece. yo no soy judía, yo no hago parte Ese pueblo. de ese pueblo, pero por lo menos denme las obras de esa bendición. Que compartiera. Pero ojo con esto también. Vean, pan de los hijos y migajas de los hijos. ¿Por qué usa pan y por qué usa migajas? Porque Porque el pan es el alimento principal, ¿no? Y las migajas, lo que sobra. Pero a la luz del Evangelio de Marcos. Mm. Ahí hay algo interesante a nivel narrativo. ¿Listo? Que cuando los hijos estaban tocando. Vemos ahí conexión con la comida. Los discípulos estaban comiendo. Buen dato. Pero vamos un poquito más atrás. A lo que vimos hace 15 días. La multiplicación. Vean, No le pegué. nosotros antes tenemos la alimentación de los 5.000. La multiplicación. Y esto aquí es en terreno judío. Y estos que son los hijos y no los perrillos, se alimentaron. Y después de que estos, que son los hijos, se alimentaron, ¿qué sobró? Recogieron 12 cestas llenas de pedazos y también de los peces. Es decir, se alimentaron los hijos y sobró. Y después aquí Jesús dice, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y en la historia anterior ya se habían alimentado los hijos y había sobrado ¿qué? Pan. Entonces, por eso, esto es más interpretativo, ¿listo? Esto aquí no está en el texto, yo tengo que creer que es interpretativo, pero es como si se estuviese diciendo, hay bendición para los hijos y para los perrillos. Es decir, se alimentaron los hijos y sobró. Y ahora, después de que sobró, Jesús va a tierras ¿qué?
paganas, para mostrar así que esa bendición no se limita solamente al pueblo judío, sino que se extiende. ¿Listo? Pero esa es una interpretación, pero creo que es muy Bien. plausible y vale con el texto. ¿Cómo la ven? Bien, pero depende también mucho de la respuesta, porque la mujer, Ah, sí. Analicemos la respuesta de Jesús. Qué pena. ¿Verdad? ¿Qué dice? Jesús le dijo, por esa respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Ah, la mujer. La hija. La mujer. Esa era la petición. La mujer llegó a pedirle a Jesús Por la misma. que expulsara el demonio de la hija. Y ahí Jesús le dice, primero los hijos. Y la mujer dice, las migajas, deme las migajas. Y Jesús les da las migajas. Pero esas migajas no son cualquier migaja. Porque nosotros hasta este punto no habíamos visto en ningún momento que Jesús expulsara un demonio sin estar allá presencialmente. Es decir, expulsó el demonio por Wi-Fi. Pues, ustedes me entienden. Es decir, vaya que a su hija la expulsaron. ya ha salido ese demonio Salió por por Bluetooth. Entonces, ¿cuál es la cuestión? por osmosis, como decíamos. Son las migajas, pero no es poquito poder. No, es de hecho una manifestación en la cual ni siquiera necesitó estar ahí presencialmente expulsando el demonio. Cuando ella volvió a su casa, ya que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Entonces, de esta historia de la mujer sirofenicia, ¿qué más les llama la atención? Preguntas, dudas. ¿Alguien no está de acuerdo con algo que dije, con alguna interpretación? Pues tengo la respuesta de la señora. Yo le respondí, usted me está diciendo perrillo. ¿Cómo así? ¿Qué le pasa? No. Pero por eso es que nosotros vemos esto como un buen ejemplo de la humildad. No, y no solo la respuesta, véale la postura. Aquí De humildad. se Ella. postró a sus pies Humildad. Fue lo primero que hizo. porque ella reconoció. De todos y reconoció. Exacto. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Uno, desde la perspectiva actual, uno se iguala. Uno se iguala. Pero no, ella no se igualó. Entonces, la cuestión ahí, ¿eso qué nos enseña a nosotros? Y ella se humilló y recibió ¿qué? El favor. El beneficio. Recibió el Ahí favor. también es importante resaltar que la gracia también es para los gentiles, no solamente para los judíos. Sí. Si no para los- Para nosotros. Es que Jesús estaba esperando esa respuesta. Pues siempre y cuando seamos humildes. Ah, pues sí. Vean lo que dice acá en Santiago. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y a gracia a los humildes. Gracias. Entonces aquí vemos ya como una forma más conceptual lo que sucedió con la mujer sirofenicia. Ella no fue soberbia, ella fue humilde. Ella dice, someteos pues a Dios. ¿Qué hizo la mujer? No se igualó. Ella dijo, es verdad, primero van los hijos y después los perrillos. Entonces deme qué, las migajas. Y Jesús le dio las migajas. Pero ¿cómo hubiese sido la historia donde la mujer se hubiese igualado? Como yo. La hija continuaría endemoniada. La hija continuaría Claro. endemoniada. Le hubiese dicho, vete. Y ya. A veces uno gana más Siendo humilde. con la humildad. O sea, De hecho, me atrevería a decir siempre, en vez de a veces, pero... Sí, no, Ya será salsa. no a veces, sino siempre. Entonces, bueno, Yo nunca ganaría entonces, ¿no? no, pero uno puede ir trabajando y aprendiendo la humildad. sí, Y la coherencia, Todos, muy coherente la sirofenicia. Que desde el principio vea la postura y después la manera de responder. O sea, sí. no es que era altiva en su postura y humilde en su discurso, no, fue coherente con postura y con discurso.
O como no, voy a aparentar humildad postrándome Exacto. a ver si recibo Ah, algo. sí recibo algo. Pero no, Se fue mantuvo. consecuente. Fue consecuente. Esta historia es muy, muy buena, muy espectacular. Entonces, vean aquí, esto ayuda a ilustrar. Esto aquí es en Hechos de los Apóstoles, cuando están predicando a las naciones y todo. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada, primeramente a ustedes quienes judíos, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Primeramente a los judíos y después a los gentiles. De hecho, nosotros al comienzo de Hechos, uno de los puntos principales para poder entender Hechos es que el evangelio que se le predica a los judíos se empieza a expandir. ¿Listo? Se empieza a expandir. Los primeros capítulos de Hechos es solamente a los judíos. Los evangelios son muy enfocados también en los judíos. ¿Listo? Pero ya después empieza a ir a otras tierras más allá de los judíos, hasta llegar a Colombia. Entonces, Ir al chat. el chat. Los judíos a los gentiles los llamaban perros de manera despectiva, impuros, sucios, perros callejeros. Es Y decir, ahí los toda la judíos, expresión. buen dato, Jesús dentro de ese marco usa el término más suave, perrillos, como diciendo perros Cariñosamente. domésticos. Buen dato. Muchas gracias. Sí, ese dato es bueno. Porque Veamos, aquí ahí qué ya no más. se ve a No, pues Jesús ya para como qué. tan fuerte. Sí. Entonces, aquí nos dice también, Patricio, ojo bueno, significa generosidad, buena disposición hacia los otros, no ser tacaño, ver a los demás con benevolencia, ¿sí? Y ojo malo, avaricia, envidia, egoísmo, tacañería. Esto es muy importante entenderlo porque hace parte del contexto Vale. histórico. Si alguien ve ojo bueno y ojo malo del contexto de hoy, es imposible uno darse cuenta de eso. Ok, muy bien. Y nos dice también Patricio, Jesús declaró así limpios todos los alimentos. De Marcos estaría explicando el sentido del discurso de Jesús para su comunidad, probablemente gentil, o declaró limpios todos los alimentos en el contexto fuera del templo, todos los alimentos que podían consumir los judíos. Patricio, si de pronto nos puedes explicar más abriendo el micrófono, sería muy bueno. Listo, ese primer mensaje. Yo no lo entendí muy bien. Sobre los alimentos. De pronto profundizar un poquito más. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, Mil disculpas que no puedo hablar muy bien porque estoy pasando por una gripe fuerte, pero lo que quería señalar en ese texto era que Jesús no estaba haciendo puros todos los alimentos en el sentido de que estaba permitiendo consumir, por ejemplo, cerdo, ya que eso es prohibido dentro de los preceptos judíos, de la propia ley, ¿no? Sino más bien que Jesús estaba en el marco contextual del texto, estaba haciendo puros los alimentos que ellos podían consumir, es decir, que estaban avalados en la propia ley, ¿no? Mm, listo, listo, ya entiendo mejor, Patricio. Listo, no, a mí me parece coherente con el texto. ¿Ustedes cómo la ven? Sí, ok. tocan eso del cerdo, porque sí, El cerdo y la cocina. sería raro que se fuera en contra del cerdo ahí. Sí, sí, después en contra de ese mandamiento. Voy a analizarlo más. Pues sí, me parece bien coherente. Y muchas gracias, Patricio, por los otros comentarios también. Nos Muy ayudan buenos. mucho y esperamos que te mejores y qué bueno que a pesar de que estás mal, te pudiste conectar. Y listo. Vamos por el 31. Listo. Lee tú. Bueno, ¿quién lee? Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le Sí. trajeron a uno que era sordo y que hablaba con mucha dificultad.
y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, apata, y esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus ojos y desapareció Sus el oídos. Sus oídos. abrieron sus oídos. Y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaban, Más le contaba. tanto más ellos lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera, diciendo, todo lo han hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Sí, perfecto. Vamos al mapa. Bueno, Región de Tiro pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Entonces tenemos aquí, estaba en Tirón, Subió para Tiro, subió ¿a dónde? A Sidón, A Sidón, al mar de Galilea. ¿Y llegó a dónde? Decápolis. A Decápolis. Tierras paganas también. ¿Listo? No, es que esto está en inglés. muy bien. Entonces aquí están tierras paganas. ¿Qué les llama la atención del texto? El escupetazo. Le rogaron que pusiera la mano sobre él. Jesús puso la mano sobre él. No, No, no sanó como le dijeron que tenía que sanar. Pues usó otra técnica, por decirlo así. tenía tapados los oídos. Hay algo que a mí me llama la atención en el versículo 34. Iremos a ver. ¿Qué ven ustedes ahí? Levantó Levantando los ojos al cielo. Porque eso es importante. Porque estaba pidiendo Le ayuda pidió al Padre. al Claro. Padre. Ahí está mirando a quién, al Padre. Vale. Aquí es donde empieza a aparecer en el texto aquel que en todo Marcos ya vimos que está ahí de forma implícita, Ujú. que no queda oculto, pero que narrativamente está ahí. El pasivo divino. Entonces, En el levantó los ojos al cielo y suspiró y dijo, Efata. ¿Eso qué idioma es? Efatá. Efata. Griego. Eso es Uy. arameo. Arameo. Listo. Eso es arameo. y en Y arameo, ¿qué significa? esto y el resto lo escribieron en griego, pero pues ya todo está traducido al español. Pero aquí es arameo. Jesús hablaba arameo. Pero ¿Listo? porque le dijo, ábrete. Ábrete. Que sea- Entonces que sea aquí hay un claro. detalle Pero que es solamente pero se es nota. que dijo, es que ábrete después de que le hayas escupido en la boca. Ajá. Ábrete la boca. No, Que era tartamudo. los oídos. Por eso era, no podía hablar y de los oídos, Por eso. No podía ni oír ni hablar. ¿Cómo? mira el orden. No, es que el primero no oía, pero con dificultad hablaba. Es que normalmente el que no oye no Tampoco aprende a hablar habla. bien. Es correcto. El que no oye no puede hablar bien. Pero el punto es que Jesús dijo, ábrete. Pero ahí hay un detalle en el griego En el griego que sí está dijo, mal en ábrete. esa traducción donde dice sé abierto, que no es lo mismo. Ah, es diferente. Sé abierto. La orden no la dio Jesús. Y ahí no, él sí dio la orden. Ok. Pero en ese sé abierto, lo que encontramos nuevamente es el pasivo divino. El pasivo. Listo. Sé abierto. ¿Por quién? Por Sea Dios. abierto por Dios. Sea abierto por Dios. ¿Sí? ¿Y por qué él sea abierto por Dios en cada super perfecto también? Porque está mirando a dónde? Cielo. Sí. Al cielo. Listo. Entonces, le dice, esté abierto. Y al instante, se abrieron sus oídos. Sus ojos. Se abrieron sus traducción. oídos
y desapareció el impedimento de su lengua. Y Pero Es que tiene más, claro, es que tiene más sentido como, Sí. ahí hay otro error. sí, Ahí hay otro error, listo, de traducción. Ay, no pasas. Eso, ahora sí. Y fueron abiertas. ¿Sí? Vean la diferencia entre lo que tenemos acá. Se abrieron. Y aquí dice, fueron abiertas. Y después dice, fue desatada. ¿Fueron abiertas por quién? Por Dios, ¿Y fue desatada por quién? por Dios. Dios, Entonces, ese es el punto clave. Ujú. Y ese desapareció no es tan preciso. Es más, fue desaparecido, ¿sí? Este se abrieron, sí está bien, se abrieron por Dios. Pero es más preciso el que tenemos acá, que es que fueron abiertas y fue desatada. Listo. Fueron abiertas y fue desatada. Tenemos tres pasivos divinos ahí en el texto. Se ha abierto, Presente. fueron abiertas y fue desatada. Fueron abiertas y fueron desatadas. Entonces aquí vemos Jesús mirando al cielo, el Padre, y el que hace Dios. el milagro es Dios, el Padre. Listo. Hasta ahí como la ven. Eso pues era lo que me llamaba mucho la atención. Porque a veces nosotros leemos rapidito y no vemos el Padre por ningún lado. Listo. pero está muy conectado con Dios. Es correcto. Se lo nace. Algo más para anotar. Vean la imagen ahí. Eso, esa canción está buena para el momento. Ya yo lo soy. Entonces, hay otro detalle aquí. Y es que nosotros tenemos una profecía de Isaías 35, que es una profecía de sentido escatológico, es decir, del nuevo mundo, del fin de los tiempos, de la era venidera. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Listo, el cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que esto se conecta con ese cumplimiento de allá, ¿sí? Cumplimiento profético. Entonces, esto nos da, por decirlo así, un sentido de una nueva era, de una era venidera. ¿Y por qué digo que esto es relevante? Por lo que dice aquí de todo lo ha hecho bien. ¿Esto a qué le suena de otra parte de la Biblia del Antiguo Testamento? Todo lo ha hecho bien. De la creación. ¿Qué parte de la creación? Todo fue como que cuando terminó el séptimo día. Todo lo que hizo fue ¿qué? Bueno. Bueno, Entonces aquí les iba a mostrar esto, que es la conexión de las palabras en griego en relación a la traducción en griego que ellos tenían en la época. ¿Listo? Esto aquí es un poquito complicado, pero voy a intentar explicarlo brevemente y con detalle. Entonces, tenemos en el Antiguo Testamento que, esto estorba mucho, aquí, tenemos, y vio Dios todas las cosas que hizo, y aquí eran muy buenas. Entonces están las palabras que, está la palabra todas las cosas, aquí en verde, está hizo, aquí en azul, y está aquí el rojo, que es que, bueno. Y después en Marcos 7:37 tenemos estas tres palabras también. Bien ha hecho todas las cosas. Entonces, lo que algunos interpretan aquí es que esto es como si Jesús estuviese inaugurando una nueva creación. Listo. Se está cumpliendo lo de los sordos, lo de los mudos de allá de Isaías, pero aquí lo que está sucediendo es
una nueva creación. Entonces, este bien ha hecho todas las cosas, está construido a partir del mismo vocabulario de acá, ¿sí? Entonces, esa es una posibilidad interpretativa. Esto no está en el texto. Tengo que aclararlo, es una posibilidad interpretativa a causa del cumplimiento de la profecía de Isaías y a causa de esta conexión en el griego. ¿Listo? ¿Queda claro esto? Sí, señor. Dudas, preguntas, comentarios. Claro. Listo. Ponemos aquí. Última partecita. Tenemos 10 minutos, más que suficiente. Capítulo 8. Porque ya es alimentación de los 4.000 y no de los 5.000. Vean eso lo interesante. Esta es otra alimentación. Ya no son 5.000, sino que son Me 4.000. imagino que el terreno era más Pero ojo, pequeño. esta alimentación ya es en tierras Pagano. paganas. Vean ese detalle lo interesante. Ese detalle no es menor, ese detalle es seguramente importante. ¿Quién me ayuda, porfa, del 1 al 3? En aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la multitud porque yo hace 3 días que están junto a mí y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Listo. ¿Algo para saltar de ahí? Estaba con una multitud, 3 días, estaba detrás de él y no habían Mm, comido. me imagino que ni dormido ni nada. Cuatro al 5, porfa. Y me ayuda. Sus discípulos le respondieron: ¿Dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. Jesús. Les Ellos preguntó Jesús. les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7. Vean esto lo interesante. ¿Por qué los discípulos están diciendo dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a esos aquí en el desierto? Pero como muy largo. Pero ellos ya habían visto el milagro. ¿Cómo? Ellos ya habían visto el otro milagro. Claro, lo que pasa es que estos ya, la diferencia era que estos eran paganos. Entonces, se puede explicar por ese lado. Pero, o sea, es un detalle que no podemos pasar por alto. Que los discípulos ya habían visto la alimentación de los 5.000 y ahora se están preguntando, venga, ¿de dónde vamos a sacar pan? No, y allá eran menos panes, allá eran 5, Allá eran 5, ¿de aquí eran cuántos? allá eran 7. 7. De pronto tenían más hambre. Pero pues sí, 3 días. Mm. 3 días. Entonces, voy a leer aquí. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos panecillos. Ah, eso sí iba- Pececillos. Pececillos. Yo iba a preguntar por el pescado. Pececillos. Tenían las pan sin pescado. Y después de bendecirlos, mandó a que estos también los sirvieran. ¿Qué dice el 8 y el 9 y el 10? Todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4.000. Jesús los despidió y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. ¿A dónde se fue después? Dalmanuta. No sé dónde está. Ni está en el mapa. Se subió a una barca, tiene que estar ahí junto al mar. Sí, pues al mar. No, no creo que esté. ¿Qué? La región de Dalmanuta. Dalmanuta. Bueno. Dalmanuta está arriba. Damasco. Allá arriba. Damasco, Damasco. Damasco. Por eso, entonces bajen. No está. Si está, baja, baja, baja.
Bueno, entonces es un detalle no tan relevante. Después miramos dónde queda el manuta. Entonces, Es que son ¿qué les llama la atención de esta alimentación? pues de que ya no- ¿cómo se llama? Unos 5.000, yo creo que son 4.000. ¿Qué más? Pero es que acabó contra las personas. Sobraron pedazos y llenaron También 7 creo que- canastas con eso. Bien. Se sacan esos números. No, no sé. Entonces, Salva pregunta que si contaron las personas. pues es que qué bobada. No, 4.000 personas puede ser un aproximado. Aproximado. Sí. comieron. Ay, ay, ay. Aquí hay un detalle. Persona. Aquí hay un detalle. Y este detalle creo que es bastante importante. Este tema del pan, vemos que es bien importante. Vemos el pan en la alimentación de los 5.000, vemos el pan en las manos impuras, vemos el pan en las migajas, vemos el pan aquí otra vez, pan, pan, pan y pan y pan. No era la principal comida. Entonces, Hoy en día el arroz. sí, Queda al lado izquierdo de Cafarnaúm. al lado izquierdo de Cafarnaúm. Le quita Magdalá. Aún gana David. ¿Será Magdalá? No, Dalmanuta. Ay, ay. ¿Dónde está? ¿Dónde está el- Tagba. Tampoco, no parece que es que son Pero no es son- no es una ciudad. son Es una poblaciones que rodean el lago. Ay, Es ay, una ay, región. ay. Vea pues. Cara, Don- Allá. no. No, no. Entonces vean, ¿cuántas canastas sobraron? 7, 7. Y en la primera vez 5, No. sobraron 12. 2 hace. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que Jesús viene y multiplica y en una parte está en tierras judías. Pues, obviamente estaban bajo la ocupación romana, pero eran principalmente judías. Y en otra parte está en tierras ¿qué? Paganas. En las judías sobran 12 canastas. ¿Qué hay en el pueblo de Israel que son 12? Las 12 tribus. Las 12 tribus. Entonces, esto aquí es más interpretativo. Listo, tengo que leer esto, no está en el texto. Pero es como si, por un lado, está trayéndole salvación a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? A las 12 tribus. Y aquí en tierras paganas sobran 7. Y este 7, en contexto judío, normalmente es el número que representa la plenitud. Así como en 7 días se creó todo. Entonces, ese 7 estaría apuntando a salvación plena para todos. Entonces, los 12, salvación para quién? Para los judíos. Y el 7, salvación para la totalidad. ¿Sí? Esa es como una posibilidad interpretativa de ver las dos alimentaciones. ¿Cómo la ven? Sí, Bien. Sí, bien, sí. esa sería más o menos como la tablita. Entonces, alimentación de los 5.000 en Galilea. Y está en Decápolis. El público es Israel y este público es las naciones. Las obras, 12, apuntando a las tribus, y 7, apuntando a la plenitud. Me faltó la D. Y el mensaje, Jesús es el Mesías de Israel. Y aquí el mensaje es Jesús es el Salvador del mundo. Pero Listo. después de Capón. Sí, fue en Decápolis. Muy bien. Aquí ya estaba en Decápolis. Aquí ya había bajado a Decápolis. Aquí, miren. Aquí, Pero ahí, Decápolis. pero ahí. Por eso, Por eso pero es que como no han dicho que en se ese- fue a otro lugar, En ese contexto sí está ahí. porque no han dicho que se fue a otro lugar. ¿Dónde queda? Más ahí. Pero De yo leí ahí. Las manos. dice, Pues, y pues, subiendo pues, enseguida a la barca, los discípulos se fue a la región de Dalmanuta. Estaba en Decápolis y después se fue para Dalmanuta. Listo. Entonces, ese es un punto interesante. Yo, de hecho, antes de leer esto, yo pensé que nada más había una.
alimentación. Nada más había multiplicado una vez, pero no, multiplicó 2 veces. Y ahora me entero que. Sí, yo también. Me entero yo que otra multiplicación. Claro, yo también. También me acaba de decir. Por eso es que es muy bueno. Ahorita hay pan. Por eso es muy bueno leer con qué, con Con- detenimiento, Sí, sí. con paciencia. Porque es Nos de- pasa, no leí pasa y ya. Nos demoramos, Pero si nos ahondamos el tema. sí, Ah, nos demoramos 1 hora y media en leer aquí, ¿cuánto? Un capítulo. Capítulo y 40 versículos. Sí. ¿Está bien? Pero nos vamos con una idea muy clara, Ah, muy Así clara. muy bueno. ¿Y por qué- Entonces, y porque además recuerdan más lo de los 5.000 que lo de los 5.000. cierto, recuerda más la de los 5.000 sí. Esa es la primera. que lo de los 4.000. O tal vez leyeron hasta Marcos 6 y se aburrieron y solamente leyeron la de los... Y otra diferencia, que es que en la multiplicación de los panes de 5.000 fueron los discípulos que le dijeron a Jesús Que la gente tenía que hambre. tenían hambre, y aquí fue al revés, Jesús. Y aquí fue el mismo Jesús. Claro, entonces es muy bueno poner esas Sí. alimentaciones en contraste y no preguntarse por qué. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Esto aquí puede hacer parte, Cuando yo tengo hambre, yo pregunto, ¿tienen hambre? esto aquí puede Fue hacer, que a Jesús en ese momento le dio hambre. Eso. esto, El que le dio a mi abuela. La primera vez lo bendecí, pero la segunda vez. esto aquí puede hacer parte de la interpretación, no sé si recuerdan, aquí en Marcos 6, donde dice, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Entonces, tal vez parte de entender lo de los panes sea que es la salvación de Israel. ¿Sí? De las 12 tribus de Israel, de todo Israel. Así como entonces ya es la salvación para los que no hacen parte de Israel. ¿Listo? Les recuerdo, esto aquí es más interpretativo. ¿Listo? Pero esta interpretación intenta ser como lo más plausible con el texto, ¿cierto? Total. Pero yo tengo que aclarar esa interpretación, Claro. porque uno a la hora tiene que diferenciar muy bien que está explícito en el texto y que ya está siendo Sí. parte de la interpretación. Que uno intenta averiguar el sentido original y el mensaje que quería comunicar la persona que escribió Marcos. Y bueno, eso sería todo. Muy bien. Bien. Sería todo. Gracias. Gracias. Listo. Muy bien, muy bien. Dudas, preguntas, comentarios. Muy bien. Puede ser. Todo, aplausos. Gloria a Dios. Dudas, preguntas, comentarios. Muy bien. Todo muy bien. Listo. De una. Estamos, hermano. Lo miremos. Hay una cosa más. ¿Qué pasó? Oh, ya. Sobre la alimentación, hay un salmo que dice, dividió el mar y los hizo pasar y contuvo las aguas como en un Como en un montón. montón. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar su ley. Aquí está hablando del pueblo de Israel, saliendo del desierto. Pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Entonces aquí es como para complementar de que si había mesa en el desierto. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, y las personas que están en línea, creo que nos quieran acompañar hoy. Cualquier duda, comentario, me pueden escribir o si quieren decir algo, ya pues prendan el micrófono. Ay, eso es mucho, mucho detalle. ¿Lo leemos o qué? Sí, claro. Veamos lo que dice Patricio. Ah, sí, leamos. La saliva era usada para demostrar que aquel que sanaba con ella era el primogénito, primer hijo del padre de familia, según los relatos de las tradiciones judías encontradas en el tercer tratado del Talmud. Buen dato. Hubo un cierto hombre que vino ante Rabí. Tan aquí al detalle. Sé que este hombre es un primogénito, rabino. Le dijo, ¿de dónde sabes? Le dijo el rabino. Porque cuando la gente venía ante su padre para obtener una cura para sus ojos enfermos, él les decía, ve a mi hijo
ya que él es un primogénito y su saliva cura esta dolencia. Ve, qué algo tan interesante. Pero tal vez él es el primogénito de su madre. La Guemara responde, se aprende como tradición que la saliva del primogénito de un padre cura esta dolencia, pero la saliva del primogénito de una madre no cura esta dolencia. Qué bueno entender eso para la saliva, sí, porque se hace muy raro porque es saliva. No, y Dios hizo, Jesús, perdón, hizo varios milagros utilizando saliva. Sí. Entonces esto aquí nos muestra a Jesús como el primogénito, Se sanó. Como cuando mamá, cuando usted el primogénito de Dios. Ah, Bueno, muchas gracias por este contexto, Compartir Patricio. rápido. Por favor, mándame esto por WhatsApp. no, ahí lo puedes copiar y pegar. Sí, lo copio y lo pego. Todo excelente. Control, copiar, control C y lo pegas ahí. Listo, bueno. En un blog de notas. Bendiciones. No, Chao. Gracias. Con gusto. Espérate.